Había un rincón de la Tierra donde la superficie aún estaba terminando de resurgir tras el trabajo de Dominic Santoro. Una ciudad se estaba reconstruyendo allí donde el trabajo era febril y constante. Y allí fue donde aterrizaron Diego y sus compañeros de viaje. «Miren esto, es increíble», dijo Dimitri descendiendo de la nave y observando la terminal. Todo era automático. El escaneo de sus rostros, el almacenamiento de la nave y la salida hacia la calle principal. No se cruzaron con un solo trabajador. «Entonces, ¿a dónde nos dirigimos ahora?», preguntó Kevin. Inmediatamente una pantalla holográfica apareció frente a él. Como respondiendo, le mostró un mapa de la zona aledaña. «No me gusta esto. Demasiada tecnología». Pero Dimitri no podía dejar de sonreír. Todo le resultaba una alegría. «Ah, vamos, es genial. Todas estas cosas hacen la vida más fácil. Si algo me gusta de ser vampiro es el respeto por las tradiciones. Tenemos nuestra propia tecnología, pero no dejamos que nos domine de esta manera». «Eres un aguafiestas. Oye, Diego, perdón, quiero decir, Morgan, ¿sabes a dónde vamos a ir?». Diego los escuchaba sin decir nada, con expresión seria y su nuevo rostro. Habían elegido transformarlo para que se pareciera al sargento Morgan, aquel soldado que lo fue a buscar hace tanto tiempo para llevarlo a la escuela militar. O al menos se había transformado en el recuerdo que tenía de él. Alto, de cabello marrón corto y facciones duras. También había decidido tomar su nombre. Los tres debían usar seudónimos mientras estaban allí. No querían que le llegara a Primo Immortus la noticia de su viaje. Lo mejor será explorar esta ciudad, que nuestros pies nos lleven donde quieran. Pronto salieron al exterior. La realidad era que Diego no tenía un plan demasiado claro. La nave de Lázaro había aterrizado en esa ciudad, pero no tenían más indicios que ese. Recorrieron la avenida central, el mercado, una zona de rascacielos recién estrenados y un sector residencial con casas pequeñas. Hicieron preguntas sutiles generando conversaciones casuales, pero si alguien había visto a Lázaro, no se lo cruzaron. Eventualmente terminaron en el borde de la ciudad donde el terreno mismo aún estaba en construcción, o más bien en composición. La zona aún no había renacido del todo. Había maquinarias, sacos de material y una gran valla que bloqueaba el acceso. «¿Cuánto tiempo llevan siguiéndonos?», preguntó Kevin por lo bajo. Eran 5 vampiros que habían sido el motivo por el que se dirigieron a esa zona aislada y sin transeúntes. «Alrededor de 5 minutos», respondió Diego. Se preguntaba si estaban relacionados con Primo Immortus. No podía sentir energía celestial viniendo de ellos, pero eso no se manifestaba hasta que se activaba la marca. Fue justo en ese momento que el líder de ese quinteto se acercó riéndose. «Bueno, parece que tenemos a un grupo de recién llegados. ¿Saben? Hay un peaje que deben pagar». Dimitri levantó una ceja y lo miró con desprecio. «¿Qué clase de pandilla mediocre son ustedes? ¿Acaso no saben quiénes somos?». Ni él ni Kevin habían transformado su apariencia. Después de todo, como líderes que eran, se esperaba que viajaran a la Tierra cada tanto. No sé quiénes son ni me interesa. Si tienen algo que ver con las fuerzas vampíricas, no esperen nada de sus agentes. Lo único que les importa es el crimen entre humanos y vampiros. Lo que hacemos entre nosotros los aburre. Ahora, entreguen sus créditos». Kevin puso su mano en el pecho de Dimitri para calmarlo y dio un paso al frente. «Yo me encargo». Sin más, lanzó un corte de aura de sangre, una especie de ráfaga pero mucho más fina y elástica que se movió como una serpiente en el aire y golpeó al vampiro y a 2 de sus amigos. Fue todo increíblemente veloz. Los otros no llegaron ni a levantar las manos. Kevin miró al par que quedó en pie. «Agradezcan que no los maté. Llévense a estos 3 y tengan cuidado con quién se meten la próxima vez». Muy asustados, los 2 vampiros huyeron dejando a los demás en el suelo, retorciéndose de dolor. Una falta de honor inexcusable.
Mejor vámonos, ya se recuperarán lo suficiente para irse solos, sentenció Kevin. Diego y Dimitri le hicieron caso de inmediato. Era hora de tomarse un descanso, así que se sentaron en la terraza de una cafetería, observando el sol ponerse en el horizonte. No podemos seguir buscando sin rumbo. Es una pérdida de tiempo. No sabemos por qué Lázaro vino aquí, pero sí sabemos que Primo Inmortus ha apuntado antes a los que tienen algún tipo de cercanía o conexión conmigo. La lista de candidatos en la Tierra no es muy extensa. Diego hizo una pausa para pensar un poco. Están Fex Sanguini y su hijo Santiago. También Lorenzo Garcés y su familia. La única otra persona en la que puedo pensar es una mujer llamada Jessica Belezar, pero no tengo idea de dónde está. Si le pedimos a Lorenzo que revise los archivos, tal vez pueda confirmar las ubicaciones de todos, sugirió Dimitri. Diego no respondió enseguida. Hacía muchísimo que no pensaba en Jessica y se preguntó cómo estaría. Era una Dhampir poderosa, el enemigo natural de los vampiros. Había habido varios enfrentamientos supuestamente milenarios. Pero de repente, Diego sintió que algo no tenía sentido. Quiero hacerles una pregunta. Ya que ustedes son originales, deben saberlo. ¿Cuándo surgieron los Dhampirs? Kevin y Dimitri cruzaron una mirada frunciendo el ceño y tratando de recordar. No lo sé. Pero debería saberlo, ¿no? Claro, esa raza tiene que haber surgido después de los vampiros. A fin de cuentas, son una cruza de humano y vampiro. Pero no lo recuerdo. Son una raza prohibida. Hay una orden de matarlos ni bien se los encuentra. O al menos así era en mi época, agregó Diego. Kevin se tiró atrás en su asiento. Creo que hubo una gran matanza o algo así, pero no puedo acordarme bien. Hubo un momento de silencio que se quebró cuando Dimitri chasqueó los dedos. Richard, él siempre hablaba de los Dhampir. Durante el tiempo que tuvimos nuestros recuerdos alterados, no dejaba pasar la oportunidad de mencionarlos, de hablar de lo peligrosos que eran. Kevin asintió con la cabeza. Creo que le preocupaba que fueran usados en su contra, lo que es una locura. Los Dhampir son peligrosos, pero algunos vampiros lo han intentado. Lo mismo hicieron con las hadas de sangre. Siempre termina mal. Diego se sentía inquieto. Algo en su interior le decía que había un misterio allí, que tal vez era una pieza importante de información. Pero tal vez estaba exagerando. Quizás estaba tan desesperado por una pista para encontrar a Lázaro que se agarraba de cualquier cosa. Entonces, resumiendo, los Dhampirs o las hadas no son un problema en sí. Solamente son depredadores, que es algo que existe en todos los planetas. El problema es cómo alguien los usa. Los Dhampirs son muy poderosos. Tal vez Richard sabía algo de ellos que temía especialmente. Eran todas conjeturas. Tras mirarse otra vez en silencio, intentando descubrir algo más, Diego resopló frustrado, concentrándose en la misión actual. Iré a hablar con Lorenzo. Mientras tanto, en su apartamento, Jessica estaba obsesionada con la nueva carta recibida. La tarde se convirtió en noche y luego en madrugada. Ella se negaba a irse a dormir hasta entender qué había detrás de todo eso. Las dos cartas tenían que venir de la misma persona. Pero ¿por qué escribir en el sobre y no en la tarjeta? ¿El contenido era una amenaza? Podía interpretarse así, pero también podría ser otra cosa. Ella ya había tenido informantes del mundo criminal que se comunicaban de manera enigmática o fragmentada. Pero de todos modos, eso se sentía diferente. Nunca había sido buscada por alguien en su hogar. Los únicos que sabían su domicilio eran un número reducido y todos pertenecían a las fuerzas vampíricas. Caminó en círculos por su sala de estar durante horas. Luego se mantuvo de pie frente a la ventana, viendo el sol volver a salir. Eso la obligó a abandonar su nueva obsesión e ir al trabajo. En su caminata habitual hacia la base,
Miraba distraídamente los rostros de quienes pasaban, humanos y vampiros por igual. Mientras estaba para cruzar la avenida central, sus ojos se encontraron con los de un hombre del otro lado. Era un poco más alto que las otras personas que tenía a su alrededor, y en su mirada se presentía una larga vida vivida. ¿Por qué demonios ese tipo la estaba mirando tan fijamente? Apenas parpadeaba. Jessica sintió algo extraño. Le resultaba familiar. Por un breve momento miró hacia arriba para asegurarse que el semáforo había cambiado. Y cuando volvió a mirar, el hombre ya no estaba. ¿Podría haber sido él quien envió las cartas? ¿Cómo había desaparecido tan fácilmente? Cálmate, Jessica. Puede que todo esté en tu cabeza. No dormiste nada y ahora estás alucinando. Tragándose sus miedos, llegó al trabajo y Bárbara la abordó de inmediato. Al fin llegas. Necesito que te ocupes de algo ahora mismo. Por algo eres una de mis capitanas de mayor confianza. Por favor, no me falles. Sabes que no es fácil conseguir nuevos reclutas. Bárbara, por favor, ve más despacio. ¿De qué estás hablando? Tenemos 3 nuevos reclutas. Quiero que los entrenes y que des lo mejor de ti. Jessica frunció el ceño. 3 nuevos reclutas. ¿En un momento como ese? Diego había recibido información de Lorenzo sobre Jessica. No solo sobre su rango de capitana dentro de las fuerzas vampíricas, sino también la reciente conversación que había tenido con Santiago. Ahora que la tenía frente a él, una gran pregunta ocupaba su mente. ¿Por qué no se había convertido en una viajera? Pero no podía hacérsela. Habían decidido otro plan con Dimitri y Kevin. Hasta donde sabían, Jessica no había ido a la guerra, así que las posibilidades de haber sido marcada en Amarion eran nulas. Pero como agente de las fuerzas, seguramente había estado al borde de la muerte alguna vez. Además, querían obligar a Lázaro a salir de las sombras si es que aún estaba en aquel planeta y no querían alertar a Primo Immortus de su presencia. Por todo eso, rebelarse ante ella era imprudente, al menos en un primer momento. Entonces la oyó acercarse con pasos pesados y molestia en la voz. ¿Por qué me están poniendo a mí con los nuevos? Hay otros escuadrones. ¿No deberían al menos repartirse entre varios? Bárbara venía con ella. Mira, todos los demás capitanes están extremadamente ocupados. Además, estos reclutas fueron encomendados por el mismísimo comandante Santiago. Así que trátalos bien. Tras sonreírle a Diego y los demás, Bárbara se alejó. Jessica resopló irritada y los enfrentó con la mirada. Justo lo que necesitaba. Novatos con amigos en altas esferas. Seguramente no sirven para nada, pensó. El de la derecha era Diego. Su apariencia era tan corriente que no le prestó mayor atención. Los otros 2 tenían un cierto aire de elegancia. Quizás tenían algo que ver con algún líder. El asentamiento quedaba tan lejos que ella ni siquiera tenía en claro sus nombres. Digan su nombre y especialidad, ordenó. Mi nombre es Raúl. Mi habilidad es la buena fortuna. Conmigo verá lo que es tener suerte en todo. Jessica miró al vampiro como si fuera un loco. ¿Y tú? Preguntó avanzando por la fila. Soy Humberto. Tengo la habilidad de hacer explotar cosas con mi sangre, aunque también soy bastante rápido y ágil. Soy muy bueno en el pensamiento estratégico, además. Kevin le habló con más formalidad y al menos eso hizo que ella no se fastidiara. Pero no generó ningún comentario ni interés en ella. Así que se acercó al último vampiro. Ahora te toca. Los otros habían respondido de forma algo sincera. De ese modo, si necesitaban usar sus poderes, no habría tanta sorpresa. Pero Diego no podía simplemente usar sus poderes de sombra allí. Así que Kevin y Dimitri se preguntaban cuál sería su respuesta. Sin romper contacto visual con Jessica, sin siquiera pestañear, Diego habló. Mi nombre es Morgan. No soy nada especial como los otros 2, pero te diré una cosa. Soy una persona confiable.
Si alguna vez estás en problemas y necesitas a alguien con quien hablar o ayuda de algún tipo, estaré ahí para ayudarte. Ella sintió que sus mejillas se calentaban un poco. Esas palabras eran ampulosas y babosas. ¿Por qué sentía que estaba diciendo la verdad? ¿Qué tenían los ojos de ese vampiro que le generaban todo eso? A unos metros estaba Galnar. Se había acercado a ver a los nuevos junto con Rita y Nazareno. De inmediato sintió que ese tal Morgan sería un competidor para él. No fue algo racional, sino intuitivo, producto de los celos. Se cruzó de brazos y lo miró tenso. «Si estás enfermo, regresa a tu casa», le escupió Jessica sin la menor consideración. A continuación, pasó a informar a los recién llegados sobre las reglas de las fuerzas vampíricas. El primer paso en su entrenamiento será estudiar el desempeño de un agente experimentado. No queremos que intervengan en investigaciones de manera activa. Lo más importante es que nos vean y entiendan cómo y por qué actuamos de la manera en que actuamos. La paz entre los humanos y los vampiros es muy delicada y depende de nosotros que no se rompa. ¿Cuándo saldremos a patrullar?, preguntó Diego, y la interrupción, lejos de molestarla, hizo que Jessica lo mirara y volviera a sentir ese calor en las mejillas. «Mañana». Queriendo escapar de eso, rodeó al grupo mirándolos de arriba a abajo, haciendo como si estuviera midiéndolos. «Hasta que nos llamen o suenen las alarmas, lo único que deben hacer es caminar por la ciudad. Es importante que nunca se rompa el escuadrón, especialmente cuando se trata de perseguir o arrestar a un vampiro. Nunca se sabe cuán fuerte puede ser ni de qué es capaz». Señalando a Rita, Jessica se dirigió a Dimitri. «Tú, ve con ella. Humberto, te quiero con Nazareno. Y tú, Morgan». Pensó en asignárselo a sí misma. Fue una tentación, un impulso en su interior, pero se negó. «Ve con Galnar». Al susodicho no le gustó nada, pero pronto pensó que podría usarlo a su favor. Mejor que el nuevo estuviera cerca de él y no pasara todo el día pegado a ella. La mañana pasó sin mayores novedades. El escuadrón trabajó en sus reportes y documentación en general, mientras los nuevos se familiarizaban con el sistema informático y el manual de conducta. Cuando llegó la hora del almuerzo, Jessica, en lugar de ponerse de pie con los demás, se acomodó en su asiento. «Ustedes vayan. Yo voy a descansar los ojos un rato». El cansancio de la noche anterior se estaba imponiendo. Cuando el escuadrón se instaló en una mesa de la cafetería, Galnar no pudo evitar mirar fijamente a Diego. «Oigan, quiero que todos ustedes tengan algo en claro. Jessica no está disponible». Kevin y Dimitri lo miraron desconcertados sin entender a qué se podría estar refiriendo. Nazareno codeó a Galnar sonriendo un poco. «¿En qué planeta es eso cierto?». Rita se rió abiertamente. «Claro, ya te ha rechazado 1,000,000 de veces». Galnar negó con la cabeza lentamente, ignorando la burla. «Simplemente tiene estos muros muy altos. Los estoy derribando poco a poco. Imaginen que yo hago todo el trabajo duro y de repente alguien nuevo simplemente salta por encima y se roba el tesoro». Diego no podía creer esa situación. Oye, no sé cómo lo has hecho, pero has entendido todo mal», dijo Dimitri. Galnar lo miró fastidiado, esperando ser tratado con más respeto. Después de todo, tenía un rango más alto que todos los de ese trío. «Morgan ya tiene esposa e hijos y ama muchísimo a su familia, así que no tienes por qué verlo como rival por el corazón de nadie. Sin embargo, sí estoy preocupado por ella», dijo Diego, y Galnar apretó las mandíbulas. Parecía tener la mente cargada de cosas. ¿Ha pasado algo inusual últimamente? «No, ella es así», dijo Rita, pero Nazareno pensó un poco. «Sí, es distante y formal, pero yo la he notado peor en los últimos días». «Bueno, puede ser. La tiene preocupada eso de las cartas que le mandó Galnar».
Yo no le mandé nada. Galnar se apresuró a hablar sin apartar la mirada de Diego. Vamos, deja de mentir, insistió Rita. Las cartas son anónimas. Yo no soy anónimo. Tengo nombre y apellido y se lo digo a quien quiera oírlo. Soy Galnar Lombard y seré cualquier cosa, pero no un mentiroso. Diego podía oír el latido de su corazón y supo de inmediato que era cierto lo que estaba diciendo. Pero eso, lo de las cartas, sonaba muy raro. Dimitri y Kevin pensaron lo mismo y cruzaron una mirada fugaz. A Diego le costó mantener el tono casual de su voz. ¿Saben qué decían esas cartas en cuestión? De vuelta en su escritorio, Jessica se durmió enseguida. Por suerte había poca gente alrededor a esa hora. Los murmullos lejanos creaban una especie de sonido blanco que se filtraba en sus sueños, porque algo inusual para ella estaba ocurriendo. Estaba soñando. Corría. Estaba en un callejón sucio y oscuro. No se parecía a ninguno de la ciudad y al mismo tiempo ella estaba segura de que estaba en la tierra. Delante de ella había alguien, un criminal. Lo estaba persiguiendo con una presión en el pecho y un nudo en la garganta. Estaba preocupada, ansiosa. De repente, un secuaz del sospechoso en cuestión apareció de la nada por el costado. Le dio una patada justo en la mandíbula. Jessica sintió el frío del suelo antes de poder reaccionar. Ese simple movimiento la había tirado. Todo lo que antes sentía se disolvió en el aire, siendo reemplazado por una nueva emoción: ira. Al ponerse en pie, uno de sus ojos brillaba con un color amarillo intenso. El lente de contacto protector se le había caído. Ella lo sabía, pero no le importaba. La furia era demasiado fuerte. Pero entonces empezó a oír murmullos, voces, sonidos que indicaban disgusto. Se encontró rodeada de ciudadanos. La señalaban, la criticaban, le gritaban: ¡Asesina! ¡Dampir! ¡Monstruo! Entonces la energía amarilla dentro de ella explotó, elevándose con fuerza hacia el cielo, creando una especie de grieta en las nubes. Al mirar hacia arriba, pudo ver que el cielo ya no era azul, era rojo. Exclamó Jessica al despertar con el corazón latiendo a toda velocidad. Tardó un par de segundos en entender dónde estaba. ¿Qué sueño tan extraño?, pensó, tratando de dejarlo atrás. Se dispuso a seguir trabajando. Ni bien abrió el cajón superior de su escritorio, se quedó helada. Dentro de su cajón la esperaba una carta más. El sobre permaneció en la mano de Jessica durante un rato. Simplemente lo observaba mientras múltiples preguntas volaban por su cabeza. ¿Cuándo pusieron esto aquí? ¿Antes de que llegara al trabajo? ¿Abrí el cajón ayer? Creo que sí. Así que definitivamente esto tiene que ser nuevo. En un impulso deslizó la carta de vuelta en el cajón y lo cerró con fuerza. Es un jueguito estúpido, nada más. Galnar dice que él no está detrás de esto, pero tiene que ser él. Ella era una capitana fuerte y decidida, pero algo la paralizaba con respecto a todo eso. ¿Y si se descubría que era una Dampir? Ese era el miedo profundo que no se atrevía a confesar, ni siquiera a sí misma. Le gustaba su vida en la Tierra como miembro de las fuerzas vampíricas. No quería perderla, ni volverse una prófuga, perseguida y cazada. Y claro, el final podría ser incluso peor. Podría terminar asesinada ahí mismo sobre el escritorio. Pero no era tan sencillo apagar su cerebro. Esto tiene que venir de alguien de aquí dentro, de otro miembro de las fuerzas. Es la única posibilidad. Respiró hondo y cerró los ojos tratando de calmarse. Al abrirlos, vio los puestos donde habían estado trabajando los 3 nuevos reclutas. Ellos tuvieron acceso a mi escritorio toda la mañana.
No puede ser casualidad que esto aparezca justo cuando lo hacen ellos. Pensó en Morgan. Lo estaba suprimiendo bien, pero podía sentir que de él emanaba una energía extraña e intoxicante. No era un vampiro común, pero tampoco podía acusarlo sin pruebas. Era un protegido del comandante Santiago, es decir, que si sus intenciones eran nefastas o era algún tipo de doble agente, se trataba de una conspiración que llegaba muy alto. ¿Los tres estarán metidos en esto? ¿O solo Morgan? Puedo estar segura porque él me inquieta cuando me habla, pero creo que los otros dos también están reprimiendo su aura de sangre. La hora del almuerzo pasó volando y cuando el resto del escuadrón regresó, ella ya se encontraba trabajando en su computadora. Estoy revisando casos viejos. Hay un claro patrón. La zona oeste de la ciudad tiene mucha más proclividad al crimen. Tenemos que encontrar alguna manera de hacerla más segura. Era todo una fachada, por supuesto. Quería poner distancia entre ella y los recién llegados. Rita, lleva a los nuevos al archivo y busquen los mapas de crímenes antiguos. ¿Sabes de qué hablo? El análisis de la actividad delictiva previa a la reconstrucción de esta zona. Rita se fastidió. Pero eso es muy antiguo. No creo que haya nada allí que nos sirva. Pertenece al pasado antiguo. Lo que no quieres es ir al subsótano, pero mala suerte, es una orden. Rita bufó e hizo lo que le ordenó. Diego se dio cuenta que Jessica lo evitaba y pensó en buscar alguna excusa para quedarse cerca de ella. Tenía que lograr que le hablara, que confiara en él. Pero mientras los demás se alejaban, Galnar apareció ante él. Trataba de sonar y lucir imponente, inflando el pecho. ¿No oíste, Morgan? ¡Al archivo! Echando una última mirada a Jessica, Diego asintió y se fue. Tendría que encontrar otra manera de llegar a ella. El día llegó a su fin tras horas de revisar expedientes viejos en unas estanterías metálicas sucias y polvorientas. La poca información que quedaba de la época previa a la Primera Guerra Dalki era más que inútil. A Rita le irritaba estar en ese lugar, pero no la tarea en sí. Estaba acostumbrada a no cuestionar las órdenes de sus superiores. Cuando dejaron el subsótano se encontraron con que Jessica, Nazareno y Galnar ya se habían ido. Todos los agentes de las fuerzas dejaban el edificio con celeridad, casi como si no pudieran esperar a dejar todo eso atrás. Son vagos e irresponsables, susurró Dimitri, pero Diego negó con la cabeza. No, la vida en la Tierra es buena y no pueden esperar a regresar a sus casas y a sus familias. Eso es una buena señal. Dimitri lo miró incrédulo. Dejemos pasar 1 hora o 2 para que sea seguro, y entonces podremos ir a nuestro destino, dijo Kevin y Diego asintió. La noche en la Tierra era estrellada y tranquila. Se acercaba el fin del otoño y una brisa fría pero suave recorría el aire. De pie sobre la azotea de un edificio de apartamentos, Diego observaba hacia adelante. Kevin estaba a su lado, más cansado, pero siempre en pose. Dimitri, por el contrario, decidió tumbarse en el suelo y mirar hacia el cielo. ¿Entonces qué, Diego? ¿Crees que Lázaro es quien le ha estado enviando esas cartas a Jessica? ¿Por qué? ¿Para qué? No tengo idea, pero por el momento no tenemos ninguna otra pista. Ningún reporte de ninguna anormalidad. Si Lorenzo encuentra algo, nos avisará. Mientras tanto, me dejo guiar por mi instinto. Kevin se mordió el labio. No podía contener más sus propias dudas. No parece ser el modus operandi de Lázaro. Las cartas, quiero decir. Es un guerrero, un luchador. Si quisiera algo con Jessica, la secuestraría y la obligaría a hacerlo sin reparos. Diego lo miró sin saber qué decir. Tal vez solo están jugando con nosotros, dijo Dimitri. Contigo, en realidad, Diego. A Primum Mortus lo que más parece importarle es torturarte. No hace nada, dejarte tenso, esperando lo peor, preocupándose, llenándote de ansiedad.
Tal vez eso lo divierte. Que hagas cosas como espiar a una Dhampir porque recibió cartas misteriosas. Todo eso tenía mucho sentido. Diego no podía negarlo. Tal vez seguía estando 2 pasos detrás de su enemigo, víctima de sus manipulaciones, sin entender el juego en lo más mínimo. Quiero decirles algo a ambos, algo en lo que he estado pensando durante un tiempo. Su tono fue serio, como alertando a los otros para que no hicieran comentarios sarcásticos. Incluso si encontramos a Lázaro, incluso si lo neutralizamos, Primo Immortus no se va a detener. Tendré que ir tras él. Esperaba que Kevin y Dimitri se sorprendieran, pero en su lugar simplemente lo miraron como esperando que dijera algo más. «¿Pero cómo piensas hacer eso?», preguntó Kevin finalmente. Diego tomó una respiración profunda. Tan solo decir esas palabras le resultaba difícil, pero ya había tomado la decisión de hacerlo. «Crearé un portal hacia su mundo. Ya lo hice una vez e incluso Primo quiere eso para regresar a este plano. Pero me adelantaré solo y una vez allí lo mataré. Solo tengo que asegurarme de no dejarlo abierto mientras lo busco para evitar problemas». «Diego, ni siquiera los celestiales se atrevieron a matarlo. Yo no entiendo mucho de dioses, pero si ese es el caso», balbuceó Dimitri. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que estaba preocupado porque lo consideraba un amigo. Si cualquier otra persona quisiera marcharse, ir hacia su propia muerte o sacrificarse por todos los demás, no le importaría. Pero no era justo para Diego. Ya había hecho mucho por todos ellos. Kevin asintió dándole la razón a Dimitri y puso en palabras sus propias dudas. «¿Y si no hay forma de salir de este lugar? Tú eres la clave para entrar, pero eso no significa que seas la clave para salir. Sin ti no tendríamos forma de ir a buscarte. ¿Cómo crees que se va a sentir tu familia y tus amigos si te quedas atrapado allí para siempre?». Diego respondió con total seguridad. «Lo entenderían. Lo estoy haciendo en primer lugar por todos ellos. Sé que la posibilidad de no regresar es alta, pero no es el único problema». «No lo dudo, y si tienes tantos, quizás deberías pensar en otra cosa», dijo Dimitri reactivo. Pero Diego no reaccionó. Ni siquiera lo miró. Su atención estaba fija en algún punto lejano, como si ya no estuviera del todo allí. Primero que nada, matar a Primo Immortus no significaría el final para él. Los celestiales reencarnan. Tal vez tarde 100 años, tal vez 1000, o podría pasar al día siguiente. Existe la posibilidad de que al regresar no tenga sus recuerdos, pero su naturaleza será la misma, su ambición, y no quiero simplemente patear el problema de Primo Immortus para el futuro». Kevin frunció el ceño, pero no habló de inmediato. Necesitó un segundo, como si estuviera decidiendo si realmente quería escuchar lo que venía después. «¿Y segundo? Dijiste que había otros problemas. Si ese es solo el primero, no me quiero imaginar el resto». Diego inhaló lentamente. El aire frío pareció quedarse atrapado en su pecho por un instante más de lo normal. Dudó apenas, pero fue suficiente para que Dimitri y Kevin lo notaran. «El segundo es una teoría de Richard Eno. Quisiera creer que está equivocada, que no es posible después de todo. Se ve muy bien que no se puede confiar ciegamente en él, pero al mismo tiempo no veo agujeros en la lógica». Dimitri y Kevin lo observaban ansiosos por escuchar qué lo tenía tan preocupado. «Si Primo Immortus deja de existir de verdad y para siempre, todos sus poderes desaparecerían con él». El viento sopló con más fuerza en ese instante, y por primera vez desde que había comenzado a hablar, Diego enfrentó a sus compañeros. Sus ojos estaban llenos de miedo. «¿Es decir que la existencia de los vampiros dejaría de ser?».